Muy buena gente, hace muy poco llegamos a los 30.000 suscriptores en YouTube y quería hacer este video para agradecerles por todo el apoyo que me han dado e incluso por ver este video, ya que si lo estás viendo es porque me aprecias como creador de contenido más allá de la obra Hajime no Ippo. Así que el objetivo de este video es contarles un poco mi experiencia, cómo conocí el anime, cómo avanzó mi desarrollo, un par de anécdotas y finalmente cómo decidí crear el canal de YouTube. Así que eso, muchas gracias nuevamente, y si estás viendo esto y no estás suscrito, te invito a suscribirte. Comencemos. Creo que como muchos comencé este camino por la televisión, aunque yo soy muy reacio a ver Spokons en general. Había visto quizás un par como Slam Dunk y ya cuando era muy pequeño los Supercampeones. Y bueno, quizás, bueno, eso creo que fue cuando era un poco mayor, pero también estaba bien Inazuma Eleven. Pero el boxeo en general no me llamaba la atención para nada. Y claro, el fútbol lo consumía, pero porque es un deporte muy popular. Pero demás deportes, nada. Así que evité ver Espíritu de Lucha, como se le decía en latino, un montón de veces. Hasta que en un canal de televisión comenzaron a transmitirlo desde el episodio 1 nuevamente. Y le dieron oportunidad, sin saber que esa era la serie de boxeadores. Con su primer capítulo, con Ippo recibiendo bullying de parte de Tumesawa. Y debo decir que me sentí ligeramente identificado con Ippo. Recuerden que igual yo era pequeño, o sea, yo debía haber tenido aproximadamente unos 12 años o algo por el estilo. Y ahí yo comencé a seguir el camino de Ippo. Yo no estudié en una escuela muy buena, por decirlo de alguna manera, y había mucho bullying, había mucha violencia, muchos insultos y muchas cosas de ese estilo. Y debido a mi personalidad, que yo antes era muy cerrado, muy bajo perfil, eventualmente sí se metían conmigo y me pasaron cosas no similares a las de Ippo como tal, pero sí tuve bastantes problemas y bastantes momentos desagradables. También, al igual que Ippo, en una época tuve un autoestima muy bajo, así que realmente en su tiempo me sentí bastante identificado con el principio de la historia. Esta idea de querer ser otra persona, de querer ser otro, de querer ser diferente, era algo que yo entendía muy bien, y fue inevitable encariñarme con Ippo desde el primer momento. De esa forma comenzó mi historia con el anime. Como todas las personas, simplemente lo vi, lo disfruté, reí, lloré, de todo, y fue inevitable llorar de emoción ya cuando terminaba la primera temporada, de lo que se alcanzaba a pasar en televisión en español latino, viendo cómo Ippo se volvía campeón de Japón, cómo Ippo había dado un gran paso en su vida y en su meta, en querer ser fuerte. Ippo lo había conseguido y tenía esta finalización con esta linda fiesta cuando recibió a Wampo y celebraba con todos junto al cinturón. Después de eso venía la clásica de canal latinoamericano o de habla hispana, que comienza la serie de cero. De ahí obviamente no la volví a ver, la había terminado de ver recién, solo veía un par de partes específicas de vez en cuando, y una vez terminó, en vez de sacar otra temporada o algo por el estilo, comenzaron a dar otro anime en ese mismo horario. Y claro, pasó un tiempo y necesitaba saber qué pasó. Necesitaba saber si había algo más, si pasaba algo más después, qué pasó con Ippo, qué pasó con Takamura, qué pasó con todos los personajes que uno quería, ¿cierto? Que a uno le gustaban. Y comencé a buscar por internet, porque justo como en esos años aproximadamente, por fin pude tener una computadora propia. No era algo muy imponente, pero algo tenía propio. Y me encontré con que estaba el anime de Hajime no Ippo, New Challenger, es decir, la segunda temporada en emisión. Y también había descubierto que había una película y que había un OVA. Cosas que obviamente vi. Y ya había empezado Hajime no Ippo New Challenger, así que vi creo que 2 capítulos aproximadamente eran lo que habían salido, y el resto lo alcancé a ver en emisión, es decir, semana a semana. Y era la primera vez que yo veía una serie en emisión. Fue la primera vez que yo descubrí que habían páginas de anime y esas cosas, además de simplemente YouTube, porque no sé si vivieron esa época en que uno veía anime en YouTube, o ya estoy muy anciano. Y así pasó, la temporada fue espectacular, viendo las peleas de Ippo y viendo las peleas de Takamura contra Brian Hawk, espectacular semana a semana, leyendo incluso los comentarios de la gente y entrando a grupos de Facebook y después buscando más informaciones de dónde interactuar. Y ya que era la primera vez que yo veía un anime en emisión, no sabía cómo funcionaba el asunto, y recuerdo que luego del capítulo 26, si es que no me equivoco, no hubieron más, porque claro, se acabó la temporada.
Pero yo no sabía eso, yo no sabía que las temporadas se acababan y que no había más anime. Recuerden que yo era pequeño, debía haber tenido unos 13 años aproximadamente, o 14 máximo en ese tiempo. Entonces, bueno, yo seguía metiendo semana a semana a la página, creo que era Anime ID en esos tiempos, a ver si habían subido un capítulo. Había veces que igual no había capítulos, ¿cierto? Porque hay festividades en Japón o por algún desastre natural o cualquier cosa, a veces no había capítulo. Pasa con todas las series, pasa con los mangas, pasa con los animes, es normal. Es normal que algunas semanas no haya capítulo. Entonces yo comencé a visitar la página todas las veces religiosamente el día que debía salir el episodio. Y no encontraba nada, y no había más capítulos. Y además justo terminaban con el cliffhanger de que el gimnasio de Kamoawa rechazaba el desafío de Miyata. Y que había aparecido Shimabukuro diciendo que iba a destruir el DMC Roll. Es decir, había un hype brutal y el pequeño Kaesu no encontraba más capítulos que iba a hacer. Así que empecé a googlear, empecé a averiguar y me di cuenta que estaba finalizado. Horrible. Me había quedado con ese vacío que uno siente cuando termina una serie, pero ya nada más podía hacer. Lo único que podía hacer era aferrarme a estos openings y a los diversos AMV que habían de las últimas temporadas, ya sea de la primera y de la segunda. Así que a esperarse de qué más podíamos hacer. Incluso recuerdo que fue tanto el hype y tanta la emoción y tanto el cariño que le comencé a tomar a la serie, que en esos años, lo que pasa cuando uno aproximadamente tiene 14 años en Chile es que acabas la primaria en algo que se llama octavo básico. Y ahí debes dejar la primaria e irte a una escuela secundaria. Y en ese proceso estaba yo. Y como dije, tuve una infancia un poco difícil, lo que es la escuela, lo que es en el colegio. Así que debía cambiarme ahora a lo que era un liceo, es decir, una escuela secundaria aquí de Chile. Y puede sonar tonto si lo decimos ahora, o sea, en el contexto de que ya tengo 25 años. Sí, gente, estoy un poco anciano. Pero mi motivación para intentar cambiar, mis deseos de cambiar, de ser otra persona, de tener una vida diferente, una personalidad diferente, de afrontar las cosas mejor, de socializar más, de mil cosas que tenía en la cabeza, mil cosas que quería ser diferente a como había sido en toda la primaria, en donde básicamente dejé que me basurieran por todas partes. Todo eso yo quería cambiarlo y quería ser una persona con una vida diferente en la secundaria, completamente. Y tener a Hippo en mi vida me ayudó mucho. Me dio mucha motivación. Y no solo eso, también teníamos el opening de Hajime no Ippo New Challenger, Heike Reik. Eso me ayudó a sobrevivir. O sea, yo iba, cuando iba en el bus, camino a la secundaria, todos los días yo escuchaba esa canción. Más de una vez la escuchaba todos los santos días por todo el primer año. Y no sé, por esas cosas de la vida, yo esa canción le tomé mucho cariño. Y creo que gracias a ella lo logré. Yo actualmente podría decir que sí me he convertido actualmente en la persona que yo sí quería ser. Quizás no al 100%, pero definitivamente lo logré y sé que el caso pequeño estaría muy orgulloso de todas las cosas que hice y de todo lo que crecí. Pero bueno, hay que seguir enfocándonos un poquito en Hippo, ¿no? Y luego un par de años después yo ya me había vuelto bastante ñoño, bastante otaku, veía mucho anime, me veía Naruto en emisión y todo ese tipo de cosas. Y bueno, estuvimos llegando aproximadamente cuando se anunció la tercera temporada, Hajime no Ippo Rising. Qué buenos episodios y qué buen hype. Ahí recordé lo mucho que me gustaba esa serie, lo mucho que me gustaba el anime después de tantos años. Y creo que fue algo que sentimos todos los que seguimos la obra. Definitivamente fue espectacular. Pero claramente cuando estaba la pelea entre Hippo y Sawamura, que realmente es de lo mejor de la temporada, yo me pongo, como siempre, a ver los comentarios que ponen en el episodio. Y recién había pasado un episodio, es decir, había comenzado recién la pelea. Y alguien puso en los comentarios que se había leído el manga y que Hippo perdía. Definitivamente yo me molesté bastante, me sentí muy mal y quería saber si era cierto o no. Así que ahí yo descubrí que existía algo llamado manga. Creo que tenía la noción de lo que era el manga, pero jamás me había planteado ponerme a leer un manga. Supongo que siempre cuesta leer por primera vez manga, porque donde se lee como al revés y uno
flojo cuando es niño, no sé. La verdad nunca me lo había planteado, no recuerdo específicamente si tenía otras razones para ese tiempo. Además de que estaban en páginas un poco tránfugas y no siempre estaban en español. Bueno, el asunto es que ahí comencé a leer a Hime no Ippo. No sabía bien dónde comenzar a leer, así que comencé a leer un poco desordenado hasta que encontré la pelea entre Ippo y Sawamura, y de ahí seguí hacia adelante hasta ponerme completamente al día. Pero bueno, primero me leí la pelea y luego terminé de ver el anime. Y luego de que terminó el anime me puse al día con el manga. Yo cuando estaba al día con el manga comencé a buscar otro tipo de comunidades. Ya era un poquito más maduro, ya tenía aproximadamente 16, llegando a 17 años, y comencé a meterme a bastantes foros de Hime no Ippo, como el famoso Dynamite Glove. Esta era la época en que habían foros para todo, ¿sí? No sé si vivieron en esa época, no sé qué tan común era tampoco, pero bueno, habían foros para todo. En este foro era todo de habla inglesa, se subían teorías, comentarios, fanarts y los episodios en inglés y en francés. Así que a pesar de que había muy poco fandub, o fansub, no sé, creo que fansub, que traducían el manga para español, allí al menos estaba en francés y estaba en inglés. Así que en el peor de los casos podía ver los dibujitos y a veces estaba con el traductor de Google ahí intentando traducir desde el francés, porque el francés lo subían primero en esos años. Así que teníamos primero el manga en francés, después en inglés y después quizás una semana después recién en español. Así que ahí uno estaba traduciendo ahí con Google el episodio, viñeta por viñeta. También teníamos muchas semanas en donde no había episodio, ya que habían detenido, porque claramente es ilegal sacarle fotos a un episodio o escanear a un manga y subirlo a internet. Eso es ilegal, gente. Así que recuerdo que hubo una época en donde hubo problemas legales con una de las personas que se dedicaba a hacer eso, y estuvimos un par de meses sin manga, sin saber nada del manga. Hasta que llegó una persona que era de Francia, pero vivía en Japón, y comenzó a resumirnos los capítulos semana a semana. Cada cosa que pasaba, cuando recién salía el episodio en Japón, él iba, compraba la revista, leía el episodio y lo ponía en el foro para nosotros en inglés resumido. Y me acuerdo que estábamos todos, las personas del foro, expectantes semana a semana a que el amigo hiciera su publicación, ¿cierto? Claramente no subí imágenes porque no quería tener problemas legales, pero no había problemas si subía el resumen. Así que eso fue lo que tuvimos durante esos meses. Y luego él eventualmente también desapareció. Y también tuvimos semanas sin saber qué pasaba en el manga. Hasta que eventualmente se subieron todos los escaneos del manga y se limpió las imágenes, y los fansub, que hacen un muy buen trabajo para la comunidad, subieron los episodios. Y podrán notar que hay muchos que tienen muy mala calidad. Por ejemplo, muchos episodios del arco de Ippo en el Pacífico, ya saben, cuando peleó contra Wally, contra Malcolm Yedo, contra Jimmy Sisfa o Scratchy, como quieran decirle, la calidad es horrible. La calidad de los scans o del dibujo se ve muy mal si lo buscan en español. Y en inglés también, de hecho, porque esa fue la época donde hubo muchos problemas. Y bueno, en el futuro igual hubo un poquito. Bueno, ahí pasó un tiempo, finalmente cerraron el foro de Dynamite Glove por problemas legales, por el tema de que subían muchas imágenes del manga o ese tipo de cosas, y eventualmente obviamente los foros mueren, los foros desaparecen y ya no pasa nada, ya era. Ahora Hime no Ippo Scantrat creo que era de parte de las personas que también trabajaban en el foro Dynamite Glove. Bueno, ya, esta es mucha historia y creo que no es muy relevante. El asunto es que yo ya era una persona que consumía mucho anime, y eventualmente, como muchos también podría decir, dejé de ver televisión. Como que mis únicos incentivos eran escuchar música, ver videos en YouTube y ver anime. Y eventualmente esos videos en YouTube se transformaron también en ver videos acerca de anime. Y ahí comencé a seguir muchos canales que hablaban de One Piece, un par de canales que hablaban de Naruto, otros canales que hablaban de Dragon Ball, y así fui avanzando. Cada vez veía más canales, más videos, veía más series, veía más animes, también escuchaba mi música, etcétera, como una persona normal. Y de a poco comencé a preguntarme que por qué no había muchos videos de eso acerca de Hime no Ippo, porque la comunidad de Hime no Ippo en YouTube siempre ha sido muy escasa. Obviamente habían animangas, había mucha gente que hacía animanga espectacular, pero no es a lo que yo me refiero. No me refiero al trabajo que hacía Anacarpo o de Hechu, para los que lo conocieron en su tiempo, que ponían el manga con música y le daban su efecto y su animación a cada una de las viñetas de forma espectacular, mucho mejor de lo que yo podría llegar a hacer en cualquiera de mis videos. Pero como dije, yo no estoy hablando de eso, hablo de hacer reviews con una persona así como estoy yo ahora, hablando del capítulo, dando sus impresiones, dando su opinión, etc.
eso prácticamente no se veía y no se hablaba de las cosas que yo veía que hablaban en otros mangas. ¿A qué me refiero? Salió un capítulo del manga, el episodio semanal. Prácticamente no había gente que hiciera un video hablando del episodio semanal, dando sus impresiones, su resumen o algo por el estilo. No existía. Tampoco habían personas que analizaran arcos o personajes o cosas por el estilo, no había nada. Y llegamos al punto de inflexión. Medicen Dai es un youtuber de anime, creo que lo conocerán los que consumen harto YouTube. Y bueno, obviamente siguen otras obras. Abrió una sección que se llamaba ¿Quién debió ganar? Y ahí yo dije, ¿por qué nadie hace esto para Hajime no Ippo? Eso ya fue lo que me hizo rebalsar un poco, porque hay una pelea en particular del manga que me encantó la primera vez que la leí, y cuando la leí por segunda y por tercera y por cuarta vez ya no me gustó tanto. Comencé a verle muchos errores narrativos, no me gustó el final, no me gustaron muchas cosas, y ahí llegó el punto, ¿quién debió ganar? Haciéndome bastante eco este tema de que hablaba este otro youtuber en sus videos, y ahí me decidí que yo sería la persona que hablaría de estas cosas en la comunidad. Eso era lo que yo quería hacer, quería hablar de ese tema, pero irónicamente mi primer tema de video no fue ese, porque obviamente yo tuve la idea y pasaron meses a que yo me atreviera a hacer algo. No sabía grabar, no sabía editar, no sabía hacer nada, y lo hice horrible, pero ahí lo hice y subí uno de mis primeros videos acerca de Sendo y su posible encuentro en el ring profesional en contra de Ricardo Martínez. Y los episodios que estaban en emisión en ese tiempo son aproximadamente donde voy con la historia después del anime. Bueno, aquí voy a dejar la portada del último video. Bueno, por ahí aproximadamente iba el manga. Entonces hice videos hablando de Sendo, la posibilidad de enfrentar a Ricardo, de qué pasaría si Sendo enfrentaba a Alfredo González. Hice muchos de esos videos y comenzó a llegar gente a mi canal. Y también obviamente con mucha ayuda de tanto Gallo como el Invicto. También llegó mucha gente a mi canal y yo se los agradezco muchísimo. Y claro, eventualmente comencé a crecer por mí mismo. Y la verdad estoy muy feliz con el canal. Me gusta mucho hablar de Hajime no Ippo. Hajime no Ippo es mi manga favorito. Es el primer manga que leí. Y me gusta mucho hacer videos hablando de él. Estoy muy feliz de la comunidad que hemos creado. Y eso, voy a seguir hablando bastante más. También seguiré haciendo muchos resúmenes, muchas narraciones de peleas, incluso de peleas de más personajes, de Takamura, de Ippo, de Itachi, de Aoki, de Machiba, de Sendo, de cualquiera. Vamos a hacer muchas narraciones de peleas. Van a tener reviews también de los capítulos del manga que considere lo suficientemente interesantes. Van a tener teorías también, análisis de personajes, vamos a tener muchas cosas. Incluso estoy preparando un video acerca del doblaje, de comparación de lo que se dice en la versión latina y de lo que realmente dice la versión japonesa. También vamos a tener ese tipo de videos en el canal. De verdad vamos a hacer muchas cosas. Y quiero agradecerles por haberme convertido en el canal exclusivo de Hajime no Ippo más grande de, creo que del mundo. Creo, de hecho creo que sí. Pero bueno, digamos de habla hispana para ser un poquito más humilde. Y eso es todo. Muchas gracias nuevamente por ver el video. Buenas noches.